de los medios de comunicación ha cambiado a partir de la madrugada de este lunes pasado con el fallecimiento del Papa Francisco y bueno, gran parte de la agenda periodística está destinada a recordar la figura de Jorge Bergoglio y además, bueno, atento a todo lo que está pasando en este momento en el Vaticano. Recién hablábamos con Federico Walsh, que trabajó junto a Jorge Bergoglio, y ahora tenemos a través del Meet a Virginia Bonard, que es periodista y escritora argentina, autora de Jorge Mario Bergoglio, Nuestra fe es revolucionaria. Y bueno, vamos a hablar con ella precisamente de esta obra. Virginia, ¿qué tal? Buen día, aquí Natalia y Antonio de GM News, El Observador Mendoza te saludan. Bienvenida. Hola Antonio, hola Natalia y hola Mendoza. Muchas gracias por atendernos y bueno, nosotros los argentinos viviendo este momento especial, como gran parte del mundo, de la fe católica. Contanos un poquito, me imagino lo conociste al padre y bueno, ¿qué recuerdo te queda del Papa? Bueno, a ver, es una pregunta enorme. Sí, caminé parte de mi vida de colaboración en prensa de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado nuestro de Buenos Aires, Ujú. junto a él, junto a los obispos auxiliares que trabajaban con él. Su prédica era muy fuerte acá en Buenos Aires, él tenía una presencia muy notable, era un papá con nosotros, como lo despedía hoy un obispo en la provincia de Buenos Aires, decía, es como si se hubiera ido un papá nuestro, nos Ujú. deja un agujero muy grande. Pero bueno, con respecto al libro, puntualmente esto pasó hace 12 años, yo estaba cubriendo el cónclave cuando lo eligieron a Bergoglio Papa, el 13 de marzo del 2013, ¿Estabas ahí en el y bueno, Vaticano? sí, sí, yo estaba cubriendo para distintos medios y Ajá. fue algo maravilloso, y puedo decir que antes de irme lo que hice fue despedirme de él. Lo llamé por teléfono y le pedí una bendición especial. Antes de irme para Roma, le pedí una bendición y tuve una frase que no me lo olvido más porque yo creo que es producto de la inconsciencia que tenemos a veces, ¿no? Ujú. Aclaro que yo lo quería, lo quiero y lo voy a seguir queriendo siempre, incluso en medio de las enormes grietas e ingratitudes que hemos tenido como pueblo argentino con él, ya siendo papa, ¿no? Ujú. Porque creo que hemos dejado pasar toda este torrente de globalidad, de búsqueda de paz y nos quedamos en la grieta chiquita nuestra. Pero bueno, volviendo a ese día, yo viajé a fines de febrero para Roma Ujú. y en aquel 2013 para cubrir el cónclave y lo llamé y le pedí una bendición y le dije, bueno, me dio la bendición y me dijo, bueno, nos podemos ver allá. Le dije, bueno, si Dios quiere, Padre. Y fue fue como muy claro que, claro, yo iba a cubrir un cónclave y no tenía claro que él también podía ser el Papa. Y le dije, por favor, Padre Jorge, vote bien. Dice, voy a tratar, vote bien. Yo lo miro, o sea, me escucho a mí misma y digo, soy una periodista atrevida. Pero bueno, fui sincera y bueno, y él nos quería así como éramos, ¿no? Ujú. Y nos respetaba y nos daba un lugar, un encanto, aunque tampoco es que era muy sociable, ¿eh? Pero bueno, estando allá, después que lo eligen a Francisco, me hacen la propuesta de Editorial Planeta, donde yo ya había publicado otro libro, y bueno, asumí contarle al mundo las palabras de Francisco. Yo hice una compilación de las intervenciones públicas de Francisco en distintos ámbitos. Entonces, bueno, ese libro salió muy rápido, porque claramente como yo había andado esos caminos también, era cuestión simplemente de buscar en la memoria, de investigar con gente conocida. En ese momento trabajamos juntas con la licenciada Claudia Carvajal, que es presidenta de la Acción Católica en la Argentina en este momento. Y bueno, salimos con ese libro que ha sido muy valorado porque tiene un tipo de compilación pluritemática. Entonces me he ganado muchos amigos que en su momento, o sea, en los primeros meses del pontificado de Francisco, no sabía quién había sido Bergoglio. Ujú. Entonces, esa lectura de quien había probado con nosotros en Buenos Aires esta incubadora pastoral de una manera de hacer iglesia que después trasladó al mundo, fue muy interesante porque él fue tirando como pistas a lo largo de su vida y contando pequeñas cosas que ahora vistas con el cono de una mirada del tiempo que ya pasó,
le damos mucho valor y comprendemos mucho más, ¿no? Virginia, imagino que documentar sus palabras, ¿no? Sus pensamientos, en tantos momentos importantes que hoy por hoy, bueno, afortunadamente los medios de comunicación hace que lleguen a gran parte del mundo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera lo muestran tal cual es. ¿Cómo se hace entre tanto, no, ir eligiendo para que sea parte de este documento tuyo, de este libro documento tuyo, bueno, y que llegue, ¿no?, a todas las generaciones? ¿Cómo hiciste para ir eligiendo? Bueno, voy a usar una frase que usamos cuando editamos. Los periodistas que hacemos edición permanentemente decimos que editar es sangrar. Entonces hay que amputar. Tuvimos que elegir, seleccionar. Las intervenciones públicas de Bergoglio en Buenos Aires habían sido de un tenor extraordinario, porque además su prédica no solamente era lo que él entregaba por escrito después que sucedía el hecho o una homilía o lo que fuera, sino que a veces había que correrlo por la calle porque había hablado a los jóvenes en Corpus, por ejemplo. El Corpus es una fiesta muy linda que se da a mitad de junio, y en Buenos Aires tiene un tipo de celebración, no sé cómo será en Mendoza, pero los jóvenes salen a la calle, caminan por la calle, hacen una preciosa manifestación, y en la época de Bergoglio, arzobispo, se reunían en una esquina que podía ser, por ejemplo, Avenida de Mayo y Piedras, que es a unas cuadras de la Plaza de Mayo, o en Plaza 11, que es una gran plaza muy populosa de Buenos Aires, o en la Plaza del Congreso, que esa la vemos muy seguido en televisión. Sí. Y yo recuerdo que él ha tirado frases en esas tres esquinas que eran los titulares del día siguiente. Y esto lo puedo contar sin ánimo de, digamos, vamos a entrar en el terreno de la anécdota, porque aunque estamos en este momento velando al Papa Francisco, también Bergoglio nos dejó estas semillitas de para seguir adelante, con esperanza, ¿no es cierto? Entonces entramos en este terreno y me gustaría contar que, bueno, en una oportunidad, bueno, yo lo seguía porque yo cubría esos eventos eclesiales para medios católicos, y un día dijo una frase, yo no me acuerdo exactamente cuál había sido esa, y yo lo grababa. Después él seguía, se tomaba el subte y se bajaba en Catedral y daba la misa en la Plaza de Mayo, ¿no? O en las escalinatas de la Catedral, mejor dicho. Y esa homilía nos la entregaban con embargo al periodismo, o sea, la trabajábamos y después, bueno, la dábamos a conocer una vez pronunciada. Pero lo que le decía a los jóvenes era extraordinario. Y un día yo lo corro a Bergoglio y le digo, padre Jorge, le digo, está más lindo lo que dijo acá que lo que va a decir después. Entonces le digo, y lo que acaba de decir es un titulazo. Le digo, tenemos que hacer algo con esto. Y entonces me dice, ¿y usted qué haría? Y yo ahora me tomo un taxi. Piensen que, por ejemplo, sería el año 2004, 2005, ¿no? Entonces yo le digo, me tomaría un taxi, me voy corriendo a mi casa, lo desgrabo y ya mismo lo mando a los medios. Hago unos pequeños cortecitos y lo mando a los medios. ¿Qué le parece? Y hágalo. Y yo a partir de ese momento me convertí en una especie de corre caminos después que él terminaba de decir lo que decía en los corpus de los jóvenes, y tengo una frase que para mí fue inolvidable porque además ese cuidado que él tenía por los jóvenes, porque claramente los jóvenes en todo el mundo siempre son como la mira de los políticos, de los partidos, ¿no es cierto? Son como la punta de lanza de los grandes cambios, de las grandes revoluciones. Y me acuerdo en una oportunidad estaba en Plaza Congreso. Había surgido en aquellos días una sospecha bastante certera de que en el Congreso circulaba droga. Sí. Tengamos esto presente, digamos, ese era el contexto. Entonces a Bergoglio le armaban una tarimita, ¿no? Y estaban todos los jóvenes alrededor, qué sé yo, y de repente él se pone de espaldas al Congreso y con el pulgar en alto marcando hacia atrás el Congreso, dice, si quieren droga, que la tomen ellos. Eso fue un titular de diarios. Él tenía este nivel de denuncia. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Y él animaba a los jóvenes justamente a ser valientes. Cuando dijo hagan lío en Río de Janeiro, ¿no es cierto?, en julio del 2013, no era un lío barullero
que empezaba y terminaba con un sentido festivo. No. Era un libro que intentaba dejar una huella en los demás, mostrando que también se podía, desacomodando justamente las comodidades a veces de los discursos o de las actitudes de la misma iglesia, ¿no? Por supuesto, entrar en una cuestión un poco más de transparentar lo que nos estaba haciendo falta. Eso era lo que decía Bergoglio y que después claramente lo llevó a su pontificado, ¿no? El olor a oveja, el salir de las oficinas, de las iglesias, el tomar contacto con la pobreza. Los perrijos fue una también de las frases que dijo en algún momento en el contexto, un contexto barrial también, dando unas palabras muy importantes y la importancia de tener hijos, ¿no? Del matrimonio, de la unión. Bueno, él pasó por todos los temas que de repente, por eso pateó todos los tableros, ¿no? Porque más allá de que se sabían todas las cuestiones, eran sabidas que de su boca y de sus palabras y que las pusiera en relevancia, rompía con todos los moldes, ¿no? Absolutamente, y no le temía ningún tema. No. Mira, yo estaba haciendo un repaso en estos días, claro, desde el lunes, repasar con un periodista de Rusia o con un periodista de Bolivia al Papa Francisco tiene distintas aristas. Pero ¿en qué nos ponemos de acuerdo todos? En que no se olvidó de los jóvenes, de los niños, de los viejos, que puso en los primeros planos el cuidado de la casa común, puso en las tapas la Amazonia, el cuidado del agua, del aire. Muchos, quizás desconocedores, vamos a llamarlos así, cuando él escribe su encíclica Laudato Si, un poco la denostan diciendo una encíclica ecológica para el Papa. Claramente era una encíclica verde que englobaba todo lo que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, que claramente no es solamente que hagamos compost en el balcón de casa. O sea, tiene que ver con el mundo de las economías, de las finanzas, de la reorganización de las sociedades, en función del cuidado del planeta, que claramente es uno solo y es nuestro. Claro. O sea, no podemos delegar el cuidado. Pero en boca del Papa, en foros internacionales, adquiría una robustez su mensaje que es realmente increíble. Yo recuerdo algunas intervenciones de él ya siendo Papa en las Naciones Unidas, hablando delante de jefes de Estado. Él tenía un discurso anual que se da en el mes de enero a todo el cuerpo diplomático que está presente en el Vaticano. En esos discursos él ha tenido una precisión quirúrgica para pedirle justamente a los diplomáticos que siempre trabajen por la paz. Ese primer discurso del año prácticamente era el que marcaba un poco esta manera que tenía Francisco de trabajar por la paz mañana, tarde y noche. Ayer también hablaba con otros colegas y lo compartíamos con, no les digo con tristeza, pero sí un poco diciendo, bueno, claramente le han quedado deudas por cumplir, ¿no? Pero creo que si él se llevó algo que no pudo realizar fue concretar más gestos de paz en el mundo, porque si algo que le dolía eran los conflictos armados, ¿no? Sí. Pero el hecho de visitar Irak, Myanmar, los Emiratos Árabes Unidos, cosas impensadas, ¿no? Sí, Eso ya marca un camino. O abrir la iglesia en Oriente, ¿no? Sí, El claro, camino es un... de la cantidad de fieles que pueden haber ahí, que van a ver seguramente, Está como, ¿no? como bastante saldado el tema. Virginia, imaginamos que bueno, por el momento que estarás pasando, se ha ido físicamente un papá, pero como lo venimos diciendo aquí, es el comienzo de esa nueva vida y de lo que creemos evidentemente los católicos y de la esperanza, ¿no? En la que tenemos y el mensaje nuevo del Evangelio, evidentemente lo tenemos muy claro eso. Pero como periodista, como escritora, ¿qué se viene para adelante? Porque la riqueza de cada palabra, de cada de lo que él expresaba en cualquier ámbito, bueno, da para tanto, ¿no? Lo que se viene, si vos me preguntás si yo puedo hacer un pronóstico a nivel política eclesial y elección del próximo Papa, yo soy muy mala haciendo predicciones, soy malísima. Pero sí me puedo imaginar que las ventanas que abrió Francisco al mundo todo,
no se van a cerrar. Yo no puedo creer que haya cierto tipo de cambio en los estilos pastorales que nos pidan que volvamos atrás. Hay una frase del Papa del año pasado en Portugal que yo creo que nos tiene que taladrar tanto como aquella de hagan lío, por ejemplo, ¿no? Que es toda una actitud en la vida, no es solamente hagan lío como decíamos antes, ¿no? Ujú. Él en Portugal dijo que la iglesia tiene que estar abierta para todos, todos, todos. Claramente esa frase duele, molesta, hace feliz, es una frase hasta les diré contradictoria. ¿Estamos listos los católicos para recibir a todos? Él siempre nos pidió que no fuéramos una aduana en las parroquias, en los colegios, en nuestra vida pastoral, en nuestra vida de fe. ¿Podremos llevarlo a cabo? Yo creo que ese tipo de ventanas ya están abiertas, porque para el mundo ha sido extraordinario que Él lo diga, Sí. que Él lo pida. Claramente Él escandalizó, como Jesús lo hizo en su tiempo, hablando con todos, todos, todos. Yo me acuerdo de las reacciones en el mundo cuando él fue a Cuba y hablaba mano a mano con Fidel Castro. Y algunos hasta le han dicho papa comunista. Sí. Y yo decía, qué cosa, digo, no están entendiendo nada. Porque Bergoglio, mientras fue Bergoglio, estudió a Cuba como un caso particular, tiene libros publicados sobre el punto. Nunca se manifestó comunista, pero se supone que un papa, un líder global, se sienta con todos, todos, todos. Escucha, discierne y después enseña, que es el magisterio. Esa digestión que hace el Papa. Creo que lo que se viene es esto, una iglesia que no va a cerrar, pienso yo, esas puertas de apertura enorme que dejó abierta Francisco. Y después él marcó claramente las grandes llagas que tenemos como iglesia hace tantos, tantos años. El clericalismo, la falta de mujeres en puestos de decisión, el tema de abusos sexuales en contextos eclesiales. Él lo puso en palabras, pero no solo se quedó en el discurso, sino que obró. Entonces, hoy por hoy, no es que decimos dijo esto, sino que lo hizo. Entonces, creo que todos esos gestos, esas decisiones que ya se tomaron. Miremos el Vaticano. La gobernadora del Vaticano es una religiosa, la hermana Esmerilli. Sí. Esto no es menor, No. que llevó el economato previamente durante casi 4 años. O sea, y después la cantidad de mujeres que ha nombrado en un montón de lugares. Y voy a las mujeres porque es lo que tengo así como primera cosa. Como segunda cosa, el lugar que le ha dado a los pobres y los migrantes. Pensemos que Italia es una de las grandes puertas de los migrantes forzados del África, y uno de sus primeros viajes cuando es elegido papa, es a Lampedusa, que es esa puertita donde llegan los desahuciados africanos. Si miramos también un par de años para atrás, él nos pide sinodalidad, sinodalidad, sinodalidad. Yo creo que esa puerta no se va a cerrar más. Es decir, la construcción de nuestra vida de fe en nuestros ambientes eclesiales, trabajando todos juntos y no esperando solamente que la jerarquía resuelva y haga. Lo que no quiere decir que nosotros nos tomemos atribuciones que no tenemos, pero sí que podamos decidir y pensar. Y después creo que nos llamó a una actitud, esto es una actitud, es personal, comunitaria, global, que sirve para todo ámbito. Inclusive varios líderes globales, varios presidentes, primeros ministros, han visto en la conversación espiritual, método que se utilizó para el discernimiento en los últimos 2 sínodos a los que llamó Francisco, hasta para pensar la nueva política. ¿Qué quiero decir con esto? Francisco creo que nos deja un legado enorme que permeó todos los ambientes. Y creo que ahora que ya partió, pero tenemos a quien rezarle también, lo vamos a valorar mucho más. Y ojalá que en Argentina también nos pase lo mismo. Creo que hemos tenido un gran papa, tuvimos un gran arzobispo, pero lo que tuvimos fue un gran papá para todos, porque en su corazón sí entrábamos todos, todos, todos. Bien. Virginia, te agradecemos muchísimo esta charla. Gracias por aceptar el poder
conversar sobre Bergoglio, recordarlo de esta manera, y yo creo que también cabe revalorizarlo al Papa que tanto se debatió aquí entre nosotros y bueno, él estaba más allá de todos esos debates. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Gracias, Virginia. Virginia Bonard, periodista y escritora argentina, muy cercana a la figura del Papa Francisco. Bueno, recordando la verdad que estas últimas dos notas, bueno, nos han llevado a entender ese otro lado que los argentinos nunca comprendimos de Bergoglio, que lo vivimos cuestionando mientras estaba en vida. Nos vamos.